noches, bienvenidos al Museo de Historia Mexicana. Gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias a la Cátedra Alfonso Reyes, que nos da la oportunidad de tener este magnífico evento. Gracias a Ana Laura Santamaría, directora de la Cátedra Alfonso Reyes. Es un placer para nosotros presentarles el día de hoy a Guadalupe Nettel, que se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias, le damos un fuerte aplauso, por favor. Y también se encuentra con nosotros el doctor Pablo Sol, que es catedrático del Tecnológico, que va a fungir como presentador de esta noche. Me voy a permitir leer una breve síntesis de los dos para todos ustedes. Pablo Sol es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, es profesor de literatura y crítico literario. Ha sido profesor en Francia y Estados Unidos en la Universidad de Harvard. Ha colaborado en revistas y suplementos como la Nueva Revista de Filología Hispánica, Letras Libres y La Jornada Semanal. Su área de especialidad es la literatura del siglo de oro. Guadalupe Nettel es escritora mexicana, doctora en Ciencias del Lenguaje por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Ha publicado 4 libros de cuentos: Juegos de Artificio, Les Jeux Fossiles, espero haberlo pronunciado bien, Pétalos y otras historias incómodas, El matrimonio de los peces rojos, y la novela El Huésped, finalista del Premio Herral de 2005, El cuerpo en que nací en el año 2011, y Después del invierno, Premio Herral de 2014. Obtuvo el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen, el Prix Radio France International para países no francófonos, el Premio Antonin Artaud, el Premio Ana Segers y el Premio Internacional Ribera de Duero. Colabora regularmente con diversas revistas literarias de España, Francia, Canadá y América Latina. Les pedimos a todos los presentes apagar o poner en silencio sus teléfonos celulares, por favor, antes de empezar. Nuevamente, muchísimas gracias. Los dejamos con Guadalupe Nettel y Pablo Sol. Buenas noches. Bien, gracias y buenas noches. A nombre del Tecnológico de Monterrey, de la Cátedra Alfonso Reyes y del programa Pasión por la Lectura y del Museo de Historia Mexicana, naturalmente. Y bueno, nos da mucho gusto recibir el día de hoy a Guadalupe Nettel, quien ya ha sido presentada. Y bueno, estamos aquí para hablar sobre todo de este libro que se llama Octavio Paz, Las palabras en libertad, y que cuando Ana Laura me invitó para presentarlo, pues pensamos entre los dos que en lugar de hacer la típica presentación del libro, en la que normalmente el presentador aburre al auditorio con un texto que parafrasea lo que el libro dice mejor, ¿no? Que en lugar de eso, mejor tuviéramos una conversación con Guadalupe acerca de Octavio Paz y de su libro y de cómo nació y de sus principales ideas, ¿no? Y bueno, me gustaría comenzar preguntando a Guadalupe, una cosa que llama la atención de las peculiaridades de este libro es que fue escrito originalmente en francés, ¿no? Esto llama la atención de entrada, que uno abre esa traducción de, ¿no? Entonces, bueno, ¿nos podrías platicarle un poco al público cómo es que nació este libro? ¿Cuál es el origen de este libro? Sí, buenas noches, muchas gracias por haber venido y por interesarse en este tema. El libro nace de mi tesis doctoral, que como bien decían hace rato la semblanza sobre mí, hice en Francia, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, con la dirección de Philippe Roger. El tema era, pues, y sigue siendo, la idea de libertad en la obra de Octavio Paz. La tesis la tuve que escribir en francés, todas las citas las tuve que tomar de las traducciones al francés de la obra de Paz, porque así me lo había pedido mi director. Después, durante cuando presenté la tesis, el jurado me dijo, pero ¿por qué todas las citas están en francés, no? Y ahí yo tuve que decir, bueno, pues pregúntenle a este señor, porque fue el que me lo pidió así. Y creo que sí, todo eso complicó muchísimo la traducción y la labor de convertir una tesis doctoral en un libro. Yo intenté hacerlo lo más
ameno posible para que el lector no tuviera que enfrentarse a todo el aparato universitario. Y al mismo tiempo, bueno, como después de escribir durante muchos años una tesis, uno está pero realmente cansado del tema, no acepté traducirla yo misma y se la dieron a traducir a un magnífico escritor y ensayista, sobre todo ensayista, pero también es novelista, argentino, que se llama Eduardo Berti. El problema es que la tradujo al español de Argentina. Y entonces yo tuve que corregir, pues, corregir no, es un poco pedante decir corregir el español de Argentina, pero mexicanizarlo para que sonara normal a la lectura pues, del público que más lo iba a leer, que era el mexicano. Después obtuve una plaza como investigadora asociada, que en realidad es como una beca que otorga el Colegio de México para trabajar el texto y convertirlo más en un libro que, como les decía, esperaba que fuera más ligero y accesible. Y a eso me dediqué durante un poco más de un año, con el auspicio del Colmex, que es uno de los coeditores. Se trata de una coedición Taurus, Colegio de México. Bien, bueno, justamente como acabas de mencionar, y desde el subtítulo del libro, Las palabras en libertad, la tesis del libro, ¿no? El eje del libro es la idea de libertad en Octavio Paz, pero que es una idea difícil de definir, ¿no? Sobre todo porque, como dices en el prólogo de la introducción, está entendido más bien como una práctica, como un acto, y no como una doctrina propiamente, ¿no? Entonces, ¿podrías explicar brevemente por qué la libertad como acto? ¿Por qué te pareció que ese debería ser el eje rector del libro, ¿no? Sí. Bueno, Octavio Paz, la idea fue ir viendo cómo se modificaba la libertad, ¿no? Y a mí la idea de libertad, cómo Octavio Paz iba contemplando de diferentes puntos de vista este tema tan importante en su vida. O sea, basta ver el título de su primer poemario, no es su primer poemario, pero es, digamos, de los primeros y de los más importantes, que es Libertad bajo palabra. También Águila o Sol habla mucho del tema de la libertad. En realidad es un tema que se va repitiendo a lo largo de sus libros y que de alguna manera está presente en toda su obra. A mí me interesaba abordar el tema desde el punto de vista de la libertad creadora, la libertad del artista a la hora de sentarse a crear, o el poeta, la libertad del intelectual para decir lo que piensa en medio de cualquier tipo de contexto histórico, la libertad de la conciencia, porque después a Octavio Paz le interesaron mucho las filosofías budistas, bueno, orientales, budista, hinduista, jainista incluso, y lo retoma este interés en sus libros, como sobre todo en El arco y la lira, pero también en Vislumbres de India, y hace suyas muchas de las ideas filosóficas de Oriente en sus poemarios, como en La Ladera Este, y también la época en la que iba a estar muy apegado al salinismo y al poder en México, y también a Televisa, que por desgracia es como la época que más se le quedó marcada a la gente en la cabeza, ¿no? Cuando pensamos en Octavio Paz, directamente pensamos en ese señor que aparecía tanto en la tele y que ayudaba pues a reflexionar sobre México, a Salinas y a otros políticos del PRI. Mi idea era rescatar toda esta evolución, cómo había, desde los primeros poemas que publicó Paz, se tuvo que enfrentar a las doctrinas que había en ese momento y a las ideologías, y retomar su idea clave, porque él es el que dice esto de que la libertad es un acto. Él dice: la libertad, más que una idea, es un acto que toma forma cada vez que un hombre dice sí o dice no. Simplemente depende de un monosílabo. Y eso está en Águila o Sol. Y yo quería retomar esta idea, ¿no? Porque siempre la problemática de decir sí o no frente al poder, frente al abuso,
frente al intento por hacer que el escritor se alineara a cierto tipo de ideología o de causa política, que fueron, bueno, pues las circunstancias en las que a Paz le tocó vivir. Podríamos abundar, si quieres, sobre esto. Tú me vas diciendo. Bueno, de hecho, la libertad pues, es uno de los máximos valores, si no es el máximo valor de la obra de Paz, como has observado, ¿no? Pero el liberalismo, digamos, sobre todo en sus últimos años, Paz ya se definió más como liberal, ¿no? No así al principio. Tú comentas muy bien el texto famoso de la tradición liberal, ¿no? Pero el liberalismo de Paz es como realmente muy heterodoxo, ¿no? No es el liberalismo convencional, canónico, digamos, ¿no? Lo que te quería preguntar es, ¿por qué Paz puede considerarse un liberal y por qué no? Es decir, ¿cuáles serían esos aspectos que lo alejan de la tradición liberal clásica, ¿no? Porque realmente no es un liberal propiamente dicho, no hay como demasiado todavía de simpatía por ciertas ideas de la izquierda, ¿no? Por cierta admiración incluso por el anarquismo, en fin, que no nos permitirían calificarlo como un liberal tradicional clásico, ¿no? Bueno, algo que a mí me gustó resaltar y que intenté dejar muy claro desde el primer capítulo es que Paz fue un hombre que tenía muchas contradicciones y era normal. O sea, al principio, cuando él empieza a publicar sus primeros poemas, estéticamente está del lado de los contemporáneos. Él se acerca como poeta a las ideas de poema que tenían Villaurrutia, que tenía Pellicer, Gorostiza, era amigo de ellos, dialogaba con ellos, aunque era mucho más joven, de tú a tú, como poetas. Pero al mismo tiempo, sus amistades, desde el colegio de San Ildefonso y después en la universidad, estaban mucho más cerca del Partido Comunista al que él nunca quiso afiliarse. Entonces, por un lado, pues los escritores que sí creían en la literatura comprometida, todo el tiempo le estaban insistiendo para que de una vez se definiera y para que formara parte de esta gran causa revolucionaria que ellos estaban defendiendo. Y él no podía elegir un bando de una forma muy clara, ¿no? Por un lado, se sentía muy atraído hacia estas ideas revolucionarias, sobre todo muy afín a la causa republicana en España. Lo invitan al Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia y en vez y la LEAR, que era la Liga de Escritores Antifascistas Revolucionarios, intenta boicotear la invitación. Fue uno de los poquísimos a los que invitaron desde España. Los otros como que se organizaron para asistir, pero no habían sido invitados por Alberti, que era el que estaba comentando todo esto, ¿no? Y mandan la carta por correo, por correo normal, terrestre y sin ningún tipo de apuro hasta Yucatán, donde él estaba viviendo y trabajando como maestro rural en ese momento, con la esperanza de que la carta se perdiera, ¿no? Y llegó en el último momento y ahí se subió al barco con Elena Garro y empezó todo su periplo político. Entonces él ahí llega con estas ideas de izquierda, feliz de participar en el Congreso Antifascista, y se encuentra con el asunto de Victor Serge, que había estado en los campos de concentración, y de Gide, que había después de haber sido comunista y de haber sido uno de los mayores defensores de la URSS en Francia, había ido a la Unión Soviética y se había dado cuenta pues, de que había muchísimas injusticias que él no estaba dispuesto a avalar, ¿no? Entonces, en esa época, y creo que mucha gente todavía lo pudo vivir durante el 68, durante la Guerra Sucia, etc., era casi prohibido decir, pues la Unión Soviética tiene miles de injusticias y tiene miles de defectos y hay un abuso de poder y Stalin es un cabrón, ¿no? No es la persona maravillosa que estamos defendiendo y que quisiéramos que tener aquí como gobernante. Entonces, eso era imposible en esa época y Paz fue uno de los primeros que se atrevió a decirlo, a decir soy de izquierda, pero no voy a aceptar absolutamente todo lo que está pasando.
Entonces, después de eso, se va a París, bueno, regresa a México, vive unos años aquí en México, donde conoce a los surrealistas que estaban refugiados durante la guerra todavía, y regresa poco tiempo después del armisticio a Francia, conoce la Francia de la posguerra, y ahí está muy cerca o muy ligado a lo que se llamaba la izquierda no alineada, que era el grupo de Castoriadis, que era el grupo de Claude Lefort, el grupo de Costas Papaioannou, que se vuelve su mejor amigo, y del Colegio de Sociología con Roger Caillois. Y todo eso es lo que él adquiere como formación, ¿no? Como formación intelectual y como formación política. Se da cuenta de que era posible ser de izquierda sin necesidad de estar apoyando a Stalin, y se da cuenta de que existe ese espacio de libertad que no había encontrado antes, y desde el cual es posible criticar a la izquierda siendo de izquierda, ¿no? Y sin estar afiliado al Partido Comunista. Entonces yo creo que esa época fue muy importante, fue determinante para su formación intelectual, y que por esa razón no se puede decir que sea alguien completamente, aunque después se haya vuelto liberal y le hayan atraído estas ideas de liberalismo, haya sido posible para él pues ser un liberal puro, ¿no? Tenía todo este background y nunca dejó de manifestarlo de alguna manera. Incluso en su época más liberal, que fue cuando estaba pues defendiendo la economía neoliberal con las tesis económicas de Harvard, estuvo, pues siempre tenía como un coqueteo con las causas sociales, digamos, ¿no? O sea, él pensaba, y durante varios textos, en vez de, o sea, él decía, está bien la libertad de mercado, pero no una libertad desenfrenada. Que eso es algo que luego se suele pasar por alto muy fácilmente, ¿no? Que desde luego que lo que más recordamos de la crítica política de paz es la crítica a los regímenes totalitarios, ¿no? A la Unión Soviética, a Cuba, etc. Pero después, y sobre todo al final, también criticó bastante las democracias liberales, ¿no? Y el hecho de que todo gira alrededor del mercado, etc., ¿no? Y eso es algo que se suele a veces como que pasar un poco por alto. Pero bueno, has mencionado, desde luego, la figura de Paz fue en su momento una figura muy divisiva, digamos, en el medio cultural literario mexicano, ¿no? Hasta tal punto era una personalidad, hay que decirlo también, muy fuerte, muy autoritaria, no en un sentido peyorativo, en sentido estricto, ¿no? Que imponía su autoridad, ¿no? A tal punto que en algún momento, en los años 70s, 80s, en el medio cultural literario mexicano básicamente había como dos bandos, con paz o contra paz, ¿no? Ahora, esto creo que cambia un poco con la generación, con nuestra generación, de hecho la generación de los 70s, que bueno, no tratamos a paz directamente, ¿no? Entonces no teníamos como la misma relación que quizá las generaciones pasadas, ¿no? Y ha cambiado de manera drástica con las generaciones de los 80s, o no se diga los 90s, para los que paz ya no es necesariamente ni el enemigo a vencer, ¿no? Ni tampoco un tótem literario al que hay que reverenciar absolutamente, ¿no? Entonces, ahora que decías tú esto de que quizá la imagen que más se nos quedó de Paz era esta imagen como de, entre comillas, colaborador del gobierno, o que coqueteó demasiado con los medios masivos de comunicación, prácticamente Televisa, etc. Pero yo observé, sobre todo el año pasado, cuando se conmemoró el centenario, que todo ese como furor ideológico que impedía apreciar de manera más o menos objetiva la obra de Paz se ha disipado un poco, ¿no? Que ya no hay tantas posiciones extremas ni a favor ni en contra, ¿no? ¿Cómo ves tú la evolución de la figura de Paz, ¿no? Sí. Bueno, es que era una época muy polarizada. Primero, bueno, estaba la Guerra Fría, obviamente, entonces era o un bando o el otro. Pero yo creo que no hay nada más ajeno al pensamiento de Paz que tener que elegir. Él justamente, que se vio obligado desde muy joven a elegir bando, abominaba de esa postura, ¿no? Y le parecía siniestro que tuvieras que estar de un lado o del otro, y siempre habló
mal del maniqueísmo, ¿no? Pues abominaba, pero les daba a escoger, ¿no? Es decir, lo sabemos perfectamente, ¿no? Era muy tiránico, sobre todo tuvo mucha influencia de André Breton, que era todavía peor que él, aunque cuesta trabajo creerlo, y era realmente, sí, muy autoritario. Entonces, eso pues no lo convertía en una figura muy simpática, que digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que se vio más orillado a tener que tomar ese tipo de actitud que el hecho de que fuera algo natural en él. O sea, él, por ejemplo, vuelvo al inicio de sus primeros años como poeta, cuando escribió No pasará. Entonces la izquierda por fin dijo, bueno, ya por fin empieza a poner un poco su poesía al servicio de la causa republicana o de alguna causa. Tanto talento desperdiciado en el arte abstracto y puro, ¿no? Y los contemporáneos lo mandaron llamar para decirle, ¿qué estás haciendo? Eres un gran escritor, imagínate, ahora te vas a poner a hacer publicidad o, ¿cómo se llama?, proselitismo, ¿no? Hay un momento muy importante que en el libro trato de resaltar, que es cuando por fin va a la guerra, regresa de la guerra esta civil española en barco y ve una escena desgarradora de los viejos españoles que ya, como él dice, los maderos partidos tienen que exiliarse, ¿no? Toda la escena tristísima de la gente mayor que con sus pocas pertenencias pues tiene que hacerse a la mar y irse a buscar una nueva vida en un lugar mejor donde no fueran perseguidos. Y ahí él escribe este poema que se llama Los Viejos y que por primera vez reagrupa estas dos tendencias, el arte puro y el arte comprometido. Y es cuando verdaderamente hace suyo este dolor, no porque sienta una obligación. Ya no son los poemas tipo, pues elegía a un compañero muerto en el frente, donde se siente toda esta retórica revolucionaria, sino algo muy sencillo, muy terrenal, la escena de unos viejos dejando su país. Y entonces ahí es cuando uno dice, aquí está el verdadero poeta, ¿no? Que está pudiendo por fin reconciliar estas dos tendencias. Pero sí fue siempre alguien que tuvo que estar necesitando posicionarse. Era una época en la que la gente exigía eso, no era Paz solo el que lo exigía, sino todo el mundo. Era, ¿con quién estás? ¿Con la izquierda o con la derecha? ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Eres de los nuestros o eres de aquellos? ¿No? Y creo que eso lo sufrió más que haberlo querido él, ¿cómo se llama? Continuar o, no sé, hacer suyo ese tipo de... Bueno, el mismo año que salió el libro de Guadalupe, salió también una estupenda biografía de Christopher Domínguez Michael que se llama Octavio Paz en su siglo, ¿no? También muy rica, y hay por ahí una anécdota que pinta a Octavio Paz de cuerpo entero respecto a esto que estamos hablando, ¿no? En sus últimos años, en el último año, ¿no?, lo van a visitar un grupo de amigos a su casa y entre ellos están algunos que se habían distanciado por razones políticas de él, ¿no? Van pasando como por grupos a despedirse a su cuarto, y cuando llega uno de los que, con los que había estado distanciado varios años, a propósito de su apoyo a Cuba o a alguna dictadura comunista, Octavio Paz le pregunta, ¿ya te arrepentiste? Y él le dice, sí, Octavio, ya hice una autocrítica. Y Paz le revela, no dije autocrítica, dije arrepentimiento, ¿no? Entonces, bueno, ese era Octavio Paz realmente, ¿no? Pero respecto a lo que me decías sobre su imagen, que cómo había cambiado la imagen de Paz, pues yo creo que nunca fue alguien adorado por el público, ¿no? O sea, por ejemplo... No, por el público mayoritario nunca, ¿no? No es un poeta popular, no podía serlo, pero por su círculo cercano, sí. Sí, él tenía como una corte, ¿no? Era un monarca con su corte y su séquito de intelectuales. Tenía Vuelta, antes de Vuelta tuvo a Plural, pero nunca fue alguien adorado por la gente, como lo fue, por ejemplo, Jaime Sabines, que cuando se ponía a recitar Los Amorosos, todo el auditorio iba recitando con él, ¿no? No sé si ustedes sepan algún poema de Octavio Paz. Levante la mano el que sí. Muy bien.
Pero bueno, esto justamente, ¿por qué Octavio Paz es un asunto muy importante? Porque Octavio Paz no es un poeta popular. Para empezar, porque yo creo que era muy abstracto. Las ideas que le interesaban no son muy fáciles, no son fáciles de digerir. También era muy exquisito en sus lecturas. Era alguien que más bien trataba de hacer que llegara a la gente, a los lectores, pues temas y escritores no tan fáciles, ¿no? Más bien complejos. Pero yo creo que sí habría que agradecerle varias cosas, como el hecho de que haya traído a México y al idioma español pues poesía como la de Basho, por ejemplo, o que haya hecho que se tradujera a Roubaud, o autores o géneros como el renga, o todo lo que hizo por el haiku, y de poesía hindú también, que en esa época no se conocía en lo más mínimo, y si conocemos ahora en buena medida se debe a Paz. Otra cosa es que en la época en la que Paz era joven y más o menos maduro, pues todavía estaba esta idea imperante del malinchismo, ¿no? Había que ser muy mexicano, había que tratar temas muy mexicanos, interesarse tanto por las otras culturas o ser afrancesado como él lo era casi traición a la patria, se veía muy mal y había este prejuicio que pues le tocó encarar. Sin duda, una de las mayores virtudes de Paz fue asomarse al mundo, no solamente al mundo al que se asomaban siempre, es decir, Europa, Francia, la cultura francesa, etc., sino a lugares y culturas que eran realmente como ignotas, ¿no? Como en el caso del Oriente, desde luego como Japón, en donde tenía el antecedente de Tablada, desde luego que siempre admiró, como la India, en fin, ¿no? Ahora bien, el libro está concebido un poco como vida y obra, digamos, de Octavio Paz, ¿no? O haces mucho énfasis en la relación entre lo que le va pasando a Paz, ¿no? Los episodios centrales de su vida y lo que va escribiendo. En la crítica literaria, este fue como una forma normal de acercarse a los autores durante mucho tiempo y se convirtió prácticamente como en un tópico de título, ¿no? Vida y obra de fulano de tal, ¿no? Pero después vino como una especie de crisis, de gran cambio en la crítica literaria con el auge de los estudios, digamos, formalistas de muchos tipos, ¿no? En donde se decía, bueno, la biografía del autor no importa, la vida del autor no importa, hay que estudiar el texto, ya, ¿no? Como si se pudiera desligar por completo el texto de la vida, de la obra, de la vida de un autor, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos con este libro muy reciente, muy moderno, que retoma esa como idea de vida y obra. Vamos, no le pusiste vida y obra de Octavio Paz, pero básicamente... Yo quería, pero los editores no me dejaron. No, porque si ibas a sonar muy decimonónico y me vas a vender, ¿no? Y te iban a criticar por eso, pero ¿por qué no hacer una reivindicación? La haces en la práctica aquí de vida y obra. ¿Qué opinas de esta como diferencia entre una crítica muy formalista de solo los textos y este tipo de... Pues yo creo que hay autores que se prestan y autores que en lo más mínimo, ¿no? O sea, creo, por ejemplo, que si uno hiciera vida y obra de Marcel Proust, la vida sería, pues, todos los años pasados en la cama sin moverse. Pero esos fueron los últimos, además, porque antes tuvo una vida bastante ajetreada, ¿no? Pero sí sería más, no sería tan pintoresca como la de Pues los últimos 20 años, digamos. En cambio, la de Octavio Paz fue una vida que fue siguiendo el siglo y muy pegada a los grandes acontecimientos intelectuales del siglo XX, ¿no? Entonces era muy atractivo retrasar todo su periplo vivencial, con quién se llevaba, dónde vivió, cuáles eran sus amistades, cuáles eran sus enemigos, por qué se peleó con Neruda, por qué se peleó con Fuentes, por qué se peleó con Vargas Llosa, por qué... pues todo lo que iba pasando, qué relación tuvo con García Márquez, con Cortázar, qué hizo durante la Guerra Civil Española, qué hizo durante la posguerra francesa, qué aprendió en la India, etc. Entonces era muy interesante y al mismo tiempo creo que todas estas vivencias, no creo, estoy segura de que todas estas vivencias fueron nutriendo su vida, tanto como su obra, tanto como sus lecturas o quizás más, ¿no? Tú observas que uno de los temas fundamentales de la poesía, de la obra de Octavio Paz, de hecho lo es de toda la poesía moderna, ¿no? Es la otredad, y dedicas a eso a algún apartado, ¿no? Que uno de los principales actos de liberación
de paz fue el que tuvo, digamos, frente a sí mismo, ¿no? Es decir, el yo frente al otro. Y de hecho, pues la otredad es también como uno de los temas principales de tu propia obra, ¿no? Se ve en el huésped, se ve en el cuerpo en que nací. ¿Podrías ahondar un poco más en esto de la otredad compartida, el interés por la otredad compartida con Paz? Bueno, con Paz, sobre todo Paz, creo que anhelaba, ¿no?, deshacerse de su yo y de su ego. No creo que lo haya logrado del todo, porque es muy difícil lograrlo del todo, y solo algunos sabios lo logran, pero sobre todo él tenía una personalidad muy fuerte y, como dijimos, muy tiránica. Lo que pasa es que estaba muy inspirado por esta idea de Nerval, que dice yo soy otro, que después retoma Rimbaud en algún momento, y que formaba parte como de la idea romántica me refiero al romanticismo francés y alemán, de que el poeta se tiene que convertir en una especie de antena y dejarse atravesar por la inspiración y convertirse en otro, ¿no? Entonces él parte de ahí y después llega al surrealismo, y en El arco y la lira lo retrasa muy bien este camino de la poesía occidental, desde los románticos que después se reciclan en los surrealistas, porque los surrealistas creían muchísimo en la inspiración y en la liberación del yo. O sea, cuando ellos decían libertad, era una libertad sobre todo mental. Hablaban del acto de la aporía que sobreviene a través del absurdo. O sea, ellos, para los románticos era la experiencia de lo sublime, la que de repente nos sacaba así del contexto y nos estallaba la cabeza. Y para los surrealistas era como la idea del absurdo, cuando dicen un paraguas en un quirófano, ¿no?, en una mesa de operaciones. O reivindicaban estos koan de la tradición zen, que te pregunta cuál es el sonido de una sola mano que aplaude, cuál sería tu rostro si tus padres nunca se hubieran conocido. Tratar de llevar la conciencia a este momento de absoluto desconcierto, en el que de repente te liberas de toda tu historia acerca de ti mismo, lo que te estás contando acerca del momento, y tienes como una especie de revelación. Paz habla mucho de la revelación poética, y para él eso forma parte de la liberación de la conciencia, que es el estado privilegiado para que uno se inspire y pueda servir como antena al universo y pueda escribir una poesía totalmente inspirada, ¿no? Yeah. Retomando esto, bueno, de Paz como heredero de la poesía romántica, de las vanguardias, específicamente del surrealismo, esa es quizá la razón principal por la que Paz, hablamos de esto, no es un poeta popular, es decir, es un poeta absolutamente moderno, ¿no?, eminentemente moderno, que no es sencillo. Las obras los poemas más altos de Octavio Paz son poemas, hay que decirlo, de muy difícil lectura, ¿no? Piedra del Sol, blanco, particularmente blanco, pues es perfectamente posible leerlo 20 veces y no entender absolutamente nada, ¿no? Es realmente muy largo. Tú citas en tu libro este trabajo que me parece extraordinario de Enrico Mario Santi, ¿no?, de una lectura puntual de Blanco, pero verdaderamente todo lo que hace falta, lo que es necesario para entender esos poemas, no es sencillo, no está al alcance del lector común. Entonces no va a ser Paz nunca como Jaime Sabines o como Mario Benedetti, que puede citar un poema y que se vuelva popular en lo absoluto, cosa que Paz de una forma u otra resentía de cualquier forma. Él sabía que era muy difícil su poesía, que no iba a tener masas de lectores, pero cómo le hubiera encantado tener así como millones de lectores. Recuerdo que decía mucho con envidia cómo se llevaban a cabo recitales poéticos justamente en la Unión Soviética, en Rusia, ¿no?, en donde un poeta, Mayakovsky, llenaba un estadio, ¿no?, de personas que iban a escucharlo recitar poesía, y Paz decía que envidia realmente, ¿no?, pero eso por supuesto no iba a pasar con su obra. En fin. Lo que es muy triste es que la gente, o sea, como dices, bueno, cada vez nos hemos liberado más de esta idea de Paz como una figura omnipresente y sobre todo de muy afín a Televisa, que fue lamentable para él. Yo creo que no hubo nada más contraproducente que su amistad con Televisa y Salinas, ¿no? Pero yo creo que no se lee. Es alguien que no se lee. Paz no se lee. No, y la poesía menos. Es decir, bueno,
si uno no es amante de la... Si uno es amante de la poesía, tiene que leer El arco y la lira, pero imperativamente. Y si no es amante de la poesía, también los ensayos pueden ser muy disfrutables. No son solo ensayos acerca de cosas muy abstractas o elevadas. Hay ensayos sobre miles de autores interesantísimos y algunos escritos con una sencillez que verdaderamente sorprende, ¿no? Creo que debería de retomarse un poco más. Como ensayos como por ejemplo La llama doble, ¿no? Sí, bueno, a mí La llama doble me parece complicadísimo. ¿Te parece complicado? Sí. Es del erotismo, ¿no? Del amor y el erotismo, que es un tema que compete, eso sí, absolutamente todo el mundo, ¿no? Entonces, ese sería como uno de los, me parece que de las últimas obras de Paz, sea quizá de las que siguen teniendo más lectores, ¿no? Aunque sin duda es complicado, ¿no? Lo que te iba a preguntar ahora es, ¿qué crees que vaya a sobrevivir de Paz? ¿Qué crees que se vaya a leer en el futuro, ¿no? Me temo... O sea, la primera, si partimos la pregunta en dos, me temo que lo que ha sobrevivido más de Paz es la imagen de Paz, la figura de Paz. Mucha gente tiene muy claro quién era Octavio Paz, cómo hablaba, cuál era su cara, pero no lo ha leído. Y eso es lo que más tiene la gente en la cabeza, no un texto, no un libro, sino una figura pública. Y de lo que escribió, ¿qué es lo que va a sobrevivir más? Pues probablemente Piedra del Sol, ¿no? ¿Cuáles serían tus poemas favoritos de Paz? ¿Los poemas? ¿O de Sí, de la obra poética, bueno, porque fundamentalmente coincidimos en que Paz quería ser recordado como poeta, ¿no? Sí. Las obras completas de Paz, ustedes saben, son en alguna edición 12 volúmenes, 11 volúmenes de ensayos, un volumen de obra poética, pero Paz quería ser recordado como poeta, y era todo un poeta. Entonces, que citaran siempre los libros de sus polémicas políticas, o en fin, a él le hubiera gustado mucho más ser recordado como poeta. Tomando en cuenta eso, ¿cuáles son tus poemas favoritos? Antes de decírtelos, también quería decir que, bueno, o sea, el hecho de que se haya metido en política tanto y en la discusión y en la polémica política, tenía que ver con una especie de sentido de responsabilidad que él tenía, porque creo que él era como... tenía la idea de que había que ser ciudadano y participar como ciudadano en la vida pública, no tanto ser un político, ¿no? Y a mí me parece muy loable esto, porque este espíritu desgraciadamente no abunda en México, y menos entre los intelectuales. Cada quien está como en su burbuja, escribiendo sus cosas, algo que comprendo completamente porque yo soy más de esa tendencia, pero él sentía una responsabilidad con el país. Y todo lo que hizo, incluida su cercanía a Salinas, tenía que ver con eso, con que sentía que él necesitaba poner su granito de arena o su camión de arena en este proyecto que es México, ¿no? Y algo que extraño mucho también de esa época es que había debate intelectual. Él propiciaba muchísimo el debate y lo disfrutaba. Y entonces todas sus polémicas con Monsiváis y con Fuentes y con Vargas Llosa y Nexo, siempre como antagonista, es algo que ya no existe, es un ambiente de efervescencia en el que se estaba siempre discutiendo un tema, pero que ahora pues está como mucho más plano, ¿no? El ambiente intelectual mexicano. Y también porque no hay ninguna figura de esas dimensiones, ¿no? Es decir, si uno ve, como tú decías, todo lo que hizo Paz, ¿no? Su intervención es la guerra civil, el periodo surrealista, la India, Japón, y después las obras completas, ¿no? Uno dice, bueno, verdaderamente era un hombre de otras dimensiones, es decir, si uno lo compara con escritores contemporáneos, no hay comparación posible, real, ¿no? Entonces, en fin. Pero bueno, para responder acerca de los poemas, a mí me gusta muchísimo todo el libro Ladera que es uno de los libros menos populares o menos gustados, que a la gente le gusta menos, de Octavio Paz, porque es como imágenes, todas imágenes de su estancia en la India, ¿no? De Delhi, de la isla Elefanta, de todo lo que veía durante esa estancia. Me parece hermoso. Blanco también es un poema que me parece interesantísimo. Me costó trabajo entrarle, pero ya que uno tiene ciertas claves y Santi las proporciona, es un poema que se disfruta mucho porque es
carnal, es inmensamente carnal y erótico, y al mismo tiempo es un poema místico, pero un místico entendido no religiosamente, sino con esta idea de la inmanencia que a él le gustaba tanto, ¿no? Como el instante eterno que tienen los budistas, y está lleno de claves budistas, pero muy, muy sutilmente introducidas. Es uno de los poemas que más me asombran. También dentro de mis preferencias muy personales está la primera versión de Entre la piedra y la flor, que escribió cuando él era muy joven y vivía en Yucatán, y es un poema social, muy social, como de mucha rabia contra los latifundistas y la explotación del indígena. Es una pena que después lo haya ido modificando, porque él sabía que era un buen poema, pero quería rescatarlo según sus propias visiones del mundo y sus ideologías actuales. Entonces es muy interesante observar la evolución o involución de ese poema tan joven, tan fresco, tan rebelde y tan natural, hacia una cosa cada vez más abstracta, ¿no? Pero la primera versión es preciosa. A ver, ¿qué otro? Bueno, los viejos que ya mencioné. Sí, hay muchos en realidad. Bien, tú tienes un fragmento en esta novela, tu segunda novela, que es El cuerpo en que nací, ¿no? En donde, bueno, pasaste parte de tu infancia en Francia, ¿no? Te alejaste de México, pero hubo un momento en que Octavio Paz visitó la ciudad en la que tú vivías. ¿Ese era Aix-en-Provence, en donde fue a dar un recital poético y tuviste la oportunidad de escucharlo, ¿no? Y eso te remitió como de golpe pues, a todo lo que habías dejado atrás, ¿no? Además en términos pues, muy personales, ¿no? Quiero leer ese fragmento. Dice: tengo muy presente en la memoria la tarde que en las escaleras de piedra del Palais de Justice nos presentó a Octavio Paz, quien estaba por leer en el auditorio. No hubo tiempo entonces, ni después, de conversar con él, que además, ¿cuántos años tenías tú en esto? Muy chica, ¿no? 13, 14. Apenas lo saludamos, que se marchó deprisa para subir al escenario. En cambio, sí tuvimos oportunidad de escuchar su obra poética. En sus labios, el español de México dejó de ser, durante más de una hora, aquel dialecto íntimo en que nos comunicábamos mi madre, mi hermano y yo, para transformarse en un material maleable y precioso. Aquellos poemas hablaban de chopos de agua, de pirules y obsidianas, de calaveras de azúcar, del barrio de Miscuac, cosas y lugares que yo misma había amado en un tiempo remoto, pero entonces lo comprendí, no del todo olvidado. En pocas palabras, recordé quiénes éramos y al hacerlo, sentí una mezcla de felicidad y orgullo. Al anochecer, mientras volvíamos a casa por las calles silenciosas de Aix-en-Provence, me dije que si algún día iba a escribir, habría de hacerlo en esa lengua. Bueno, pues entonces es realmente como una experiencia decisiva, ¿no? Este como breve encuentro con Octavio Paz, ¿no? Que te recordó como, pues, precisamente tus orígenes, ¿no? ¿Podrías como ahondar un poco más en esta anécdota? Pues sí, es que, bueno, como cuento en esta novela, yo había estado expuesta en Francia a un ambiente muy distinto del que había conocido en mi primera niñez en México. En México había estado más como en relación con los intelectuales y los artistas, con la progresía chilanga, digamos. Y en Francia, pues estuve sobre todo viviendo en los ambientes marginales de las banlieues, los barrios árabes, los inmigrantes, tanto africanos como africanos e hindús, y alguno que otro español, pero no tanto. Y como tratando de adaptarme a ese ambiente barrio bajero, digamos, ¿no? A su habla, a sus modos, a sus códigos de honor, a lo que implicaba tener que pelearse con las manos y defenderse. Y ya cuando estaba muy, muy adaptada a eso, ocurrió este festival en el que volvió a aparecer uno de los amigos de mi madre de cuando vivíamos en México, que era Daniel Catán, y nos invitó a la lectura de Octavio Paz. Entonces de repente ver a este señor que era tan refinado, me refiero a Octavio Paz, tan como elegante, pero al mismo tiempo sobrio, que se sentaba a leer poemas que tenían que ver con pues un mundo que para mí ya era casi mitológico, ¿no?
los pirules. Yo siempre he estado en contacto con los pirules muy de chica. También en el libro hay un pirul muy importante que tiene una figura central. Y empezar como a recordar, era como si cada vez que iba pronunciando esas palabras que evocaban objetos como la obsidiana, que yo ya no tenía en mi vida cotidiana, ni siquiera tenía como dentro de mi imaginario mis referentes, era como si fuera despertando o iluminando parcelas oscuras de mi memoria, ¿no? El tiempo pasa muy lento para los niños. O sea, yo puedo decir que tenía 13, tal vez tenía 15 años, pero era como, ya había pasado muchísimo tiempo para mí, ya era como una vida anterior, mi primera infancia en México, y estos poemas iban despertando todos esos recuerdos, y para mí sí fue un momento muy importante. Bien, bueno, sobra decir que, de hecho, me imagino que la mayoría de ustedes está aquí porque conoce a Guadalupe Nettel como novelista, antes que nada, ¿no? Como la autora del Huésped, como la autora de este libro, que es estupendo, El cuerpo en que nací, ¿no? Sin embargo, esta no es como la primera obra crítica, aunque es la obra crítica más ambiciosa, creo que has escrito, ¿no? Pero tienes por ahí un libro de introducción a Cortázar también, ¿no? ¿Cómo compaginas tu obra crítica con tu obra narrativa? ¿Piensas seguir ¿Tienes pensado algún otro libro de crítica parecido a este o algo así? Esta mañana me lo preguntaron también. ¿Cómo lo compagino? Lo compagino mal. En realidad decía, bueno, hoy en la mañana dije, ahora están viendo a Mrs. Hyde, en la noche van a ver al Dr. Jekyll, ¿no? Y en realidad yo me siento mucho más escritora de ficción que académica o universitaria. Ha sido un poco forzado mi entrada a la crítica literaria. No me siento cómoda escribiendo crítica literaria, me cuesta mucho trabajo. Creo que lo hice mal además y que no estuve bien orientada, porque los temas que a mí me interesan podrían haber sido tratados también, y quizás ahora a la distancia me doy cuenta de que el tema de tesis de doctorado que yo tenía que haber elegido, si no fuera masoquista, habría sido el doble en la literatura, por ejemplo, ¿no? O la ceguera en la literatura, que son temas que a mí me obsesionan. Temas, sí, claro, son mucho más. Y que creo que habrían podido darme muchas más horas de placer que las que tuve teniendo que leer las cartas entre Paz y Papayuano, ¿no? Y entonces, creo que si vuelvo a la crítica o al ensayo así universitario, lo haría sobre todo sobre esos temas. Tengo y la crítica no tiene por qué ser ni académica ni universitaria, ¿no? Es decir, de hecho, si pensamos como en los grandes críticos literarios, no necesariamente son ni académicos ni universitarios. Sí, Wilson. Así que puedes regresar perfectamente a la crítica sin pasar por todo el aparato académico. Pero fue un rito de paso que me permitió, bueno, pues tener lecturas que jamás habría tenido, tener profesores maravillosos que nunca habría tenido, seminarios increíbles, por ejemplo, sobre Renacimiento italiano, y sobre todo también viajar, foguearme en otros países, conocer gente como la hija de Papayuano, justamente, que se llama Reya Papayuano, y bueno, aprender muchísimo, ¿no? Bien, bueno, pues yo creo que con esto podríamos concluir. Te agradecemos, Guadalupe, haber estado aquí en el Museo de Historia Mexicana a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, del programa Pasión por la Lectura, del Tecnológico de Monterrey en general, y a ustedes, por supuesto, les damos las gracias. Bueno, sí, si quieres, sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Así como usted empezó con una especie de justificación de que iba a presentar el libro de una manera no ortodoxa, donde decía que los presentadores normalmente pues parafrasean algo que leyeron el libro y acaban abriendo al público. Yo le doy la razón un poquito y le agradezco que lo haya hecho de esta manera, hubo un diálogo. Pero también, de la misma manera, yo quisiera decir que a veces la parte más sabrosa de una presentación o de tener la oportunidad de estar como público ante gente
pues, que ha hecho obras como la escritora, como usted mismo, poder hacer preguntas, poder establecer un pequeño diálogo, que sea de 15 a 20 minutos, ¿no? Entonces yo agradezco por tener la oportunidad de hacerlo y no vuelvan a hacer otra presentación sin dar un poquito de oportunidad a que la gente pregunte. Adelante. Creo que es la parte más rica. Bueno, ustedes saben que su libro no solo habla de las palabras en libertad, sino que es un poquito como la vida y obra de Octavio Paz, o así pretendió. Sin embargo, me asombró o me llamó mucho la atención que, a pesar de que habló mucho de lo que hizo como ensayista, como poeta, etc., no mencionó nada de algo que me parece que es muy importante en Paz. La parte de... él estuvo muy en contacto con muchos artistas plásticos. De hecho, pues por ahí escribió algo que se llama Los placeres de la vista, creo. Hubo una, muy recientemente, Los privilegios de la vista, sí, correcto. Recientemente hubo una muy buena exposición, me parece, muy bien curada en el Museo de Bellas Artes. Ojalá ese museo la trajera, para los del museo. Y que lo que hicieron es, trajeron muchas obras de las que Paz menciona en esa obra, de Los privilegios de la vista, y escultores, pintores, etcétera, con el tema del erotismo, que le gustaba mucho a él, etcétera. Y me pareció una muy buena exposición. Bueno, me llama la atención que no mencionó absolutamente nada. ¿Tuviera algo decirnos al respecto? No, puedo decir por qué no mencioné nada. Bueno, cuando uno escribe un libro, o una tesis o un libro sobre un autor, tiene que elegir sobre qué aspectos centrarse, ¿no? Y yo me centré en el de la libertad, cómo había evolucionado la idea de libertad. La parte, o sea, su crítica acerca de la pintura, que es muy extensa, no la abordé en el libro. Y la verdad es que no la conozco lo suficiente como para poderle dar a usted algo que le aporte, ¿no? Alguna información. Es cierto que está ese libro, ese ensayo, la exposición es muy buena, pero no, yo no puedo contestarle a usted acerca de eso. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta más por ahí? Por acá aparece. Además del ensayo de Cortázar, interrumpió la mención que iba a hacer de los proyectos que tenía. ¿Pudieras comentar algo? No, lo que me habría gustado hacer, decía, era como un ensayo acerca de el papel de la ceguera en la literatura, que tenía un ensayo que está publicado por ahí, sobre todo en la Universidad Diego Portales en Chile, pero en otros medios también ha aparecido, sobre cómo la ceguera siempre ha estado presente en la literatura de todos los países y de todas las épocas, que ese es uno de los temas críticos que me gustaría abordar en un ensayo, y también el del doble, ¿no? Que son temas míos, pero no iba a abundar mucho más. Gracias. ¿Por ahí alguna última? El tema de tu tesis, ¿cuál fue el origen de que lo escogiste así? O sea, ahorita comentabas, a lo mejor si no fuera masoquista habría escogido ello, ¿no? Entonces entiendo que una parte sea por el masoquismo. Sí, ¿no? importante, Claro. 95%. ¿Cuál es el otro 5%? El otro 5% es que Paz acababa de morir en el momento en que yo tenía que elegir un tema de tesis. Todavía nadie había trabajado sobre la obra completa, ¿no? Yo tampoco lo hice, como acabo de decir la señora, no toda completa, pero sí me parecía que era una oportunidad para poder estudiar y sentarme a leer, sobre todo, a ese señor tan importante para la literatura mexicana, ¿no? Que yo pues había leído y que, como mencionaba en el libro en el cuerpo en que nací, pues había sido importante para mí en ese momento, había como un recuerdo ahí mítico de él, y dije, si no me pongo a hacer esto ahora, ¿cuándo lo voy a hacer, no? Bueno, ahora sí,